quinto semestre del Centro de Estudios Gestal de la Licenciatura de Diseño Gráfico Digital y Multimedia. Nuestro equipo está conformado por Priscila Hernández, Shaula Saldaña y Eduardo Rodríguez. Este integral consiste en diseñar un sistema señalético para una empresa. El objetivo del presente trabajo es ilustrar el proceso que se llevó a cabo para generar una señalética para el Jardín de Niños Alfa, es decir, desarrollar un sistema señalético que satisfaga las necesidades comunicativas de navegación y orientación del lugar, de manera que sea comprensible y funcional para sus usuarios. El edificio que alberga el Jardín de Niños Alfa, antes de convertirse en lo que es actualmente, fue una vivienda familiar. Cuando fue fundado en 1969, la vivienda fue seccionada y una parte fue destinada para el Jardín de Niños. La estructura base fue adaptada para que cumpliera su función, sin embargo, sigue teniendo características propias de una vivienda más que de un jardín de niños. Dicho esto, es comprensible que la navegación dentro del edificio se vuelva un tanto compleja, ya que la disposición de los espacios no es la ideal. Con el fin de facilitar la navegación dentro del mismo, se pueden encontrar señales pintadas en las paredes que no solo orientan a sus usuarios, sino que también regulan ciertas conductas. Sin embargo, las señales no son lo único que se encuentra pintado en las paredes, ya que todo el edificio está pintado de manera temática, lo que causa que las señales se pierdan en su entorno al parecer, más que señales, un elemento más de la decoración. Esta complicación es identificada como la necesidad más importante que presenta el Jardín de Niños Alfa. Para satisfacer esta, se propone rediseñar las señales, haciéndolas pertenecer a un sistema estructurado, que no solo se encargue de comunicar lo que dicen las señales por sí mismas, sino que también posea características propias del jardín, sean lo suficientemente claras para sus usuarios y puedan existir en su entorno sin que se pierdan en este. Entonces, con estos aspectos establecidos como referencia, se replantea la principal pregunta: ¿cuáles serían las soluciones gráficas, paleta de color y materiales adecuados para implementar las señales en el entorno del establecimiento, de manera que se logre un sistema que satisfaga de manera efectiva las necesidades comunicativas del Jardín de Niños Alfa? La hipótesis. Antes de comenzar el proyecto, se consideró que la solución gráfica pertinente para las señales debían tener un carácter simple e infantil, que se deberían utilizar pictogramas simples con formas orgánicas, y así como una tipografía sans serif de carácter humanista. Igual, que se tomarían como referencia cromática los colores pertinentes a la identidad gráfica de la empresa: rosa, amarillo, azul, verde y anaranjado. Mientras que como material base se propone el uso de acrílico debido a su accesibilidad y capacidad para soportar las inclemencias del tiempo. Para comenzar con la etapa de diseño, se definieron los conceptos que tendría que reflejar el sistema señalético, tomando como referencia la información obtenida a través de la investigación y entrevista que se realizó antes de comenzar el proyecto. Debido a que los niños son los principales usuarios de las señales, se decidió que el carácter de estas tendría que ser divertido, infantil y escolar. Sabiendo que el público para el que se va a diseñar son niños pequeños de 2 a 5 años, también se decidió que los pictogramas tendrían que ser simples, con terminaciones o formas orgánicas y fáciles de entender para ellos. De esta manera, se buscaron referentes gráficos relacionados con lo que los niños de ese rango de edades ven cotidianamente, como caricaturas o películas, para poder definir qué tipo de representación se utilizaría para las señales. Después de la búsqueda de referentes, se decidió que se utilizaría un animal que sirviera como personaje de las señales, considerando que de esta manera serían más atractivas para los niños. Debido a que las señales que tiene el Jardín de Niños en la actualidad no son fáciles de ver porque están colocadas a una altura considerable, ni se comprenden con facilidad al ser únicamente de texto, y los niños de ese rango de edad no comprenden la lectura o no saben leer. Al implementar el personaje, se pretende que la señal llame la atención de los niños y los haga interactuar con ella, haciendo que la comprenda e identifique como una señal más que como una parte de la decoración o que solo vea letras que no entiende, como pasa actualmente. Ya definidos estos parámetros, se procedió a diseñar los pictogramas de las señales. De acuerdo con los referentes recaudados, se inició el bocetaje de los pictogramas. En un inicio, se probó con hacer distintos personajes que representaran las acciones u objetos necesarios para las señales, tanto humanos como animales. El sistema funcionaba bien, pero, aun siendo sencillos, la lectura de las señales no era rápida ni tan fácil como se pensaba. Además,
de que las señales aparentaban ser para otro tipo de negocio, no para un divertido jardín de niños. Una vez detectado este problema, se decidió que en lugar de ser una serie de personajes, se utilizaría uno solo que representara todas las acciones importantes. De esta manera, se retomó la búsqueda de referentes previamente realizada para poder determinar el personaje para las señales, y así se decidió que se utilizaría un mono como personaje principal, debido a que, según su representación, es fácilmente percibido como un animal divertido y o infantil, aspectos que reforzaban los conceptos elegidos para el desarrollo del sistema. Ya que se había definido el animal del personaje, se procedió a buscar la representación más adecuada para el sistema señalético del jardín de niños, tomando en cuenta las condiciones establecidas en la hipótesis. Tenían que ser simples, con formas y terminaciones ligeramente redondeadas. Para este punto, se decidió hacer uso de las figuras retóricas en la representación del personaje. Principalmente, se empleó la personificación en el mono, de manera que la comprensión de las señales fuera más fácil e interactiva para los niños, aunque también se podría interpretar como una metáfora zoomórfica, debido a que se están representando a los usuarios de las señales, los niños, con los monos, por activos y divertidos. Después de la etapa de bocetaje, se eligió el mono más adecuado según los conceptos establecidos para este mismo proyecto, y posteriormente se hicieron el resto de los pictogramas utilizando ese mono y sus características estilísticas. Sin embargo, se presentaba un conflicto de decidir entre la representación en líneas o en plastas del mismo, para lo cual se probaron ambas opciones sobre fondos de color, y finalmente se decidieron utilizar en plastas, ya que al aplicarse en línea, los pictogramas se comprendían de manera más lenta, y puesto que el punto del proyecto era facilitar y optimizar la lectura de las señales, ese tipo de representación se descartó. Pictogramas finales. Una vez que se tuvieron todos los pictogramas en vector, se procedió a tipificarlos para reforzar el sistema de señales. Se redondearon las terminaciones de los elementos, así como también los espacios entre pieza y pieza. También se hicieron pruebas de tamaños, y para su óptima comprensión, la reducción mínima se definió de 5 centímetros de alto. En este punto, la reducción mínima era solo una medida de referencia, ya que aún no se desarrollaba el cuerpo de la señal. Diseño de señales. Debido a que la mayoría de las superficies del jardín de niños están decoradas y esta característica es uno de los principales atractivos, se resolvió que tanto las formas como las composiciones de estas también tendrían que ser sencillos, de forma que generara un fuerte contraste con su entorno para poder ser vistas. Otro problema que se detectó fue que la mayoría de las señales se encontraban colocadas a más de 1.50 metros del piso, lo que dificultaba aún más que los niños las pudieran ver, sin hablar de si las entendieran o no. Para solucionar este problema, se planeó que las señales deberían estar adosadas a la pared y deberían encontrarse colocadas a una altura no mayor de 1.20 metros, por lo cual se procedió a bocetar distintas formas de señales. Se eligió una forma rectangular con bordes redondeados para los contenedores de texto, mientras que para las señales con pictogramas se utilizaría un envolvente circular en ellas, añadido al extremo izquierdo del rectángulo. Sin embargo, con vista de que también hay señales que son exclusivamente para los adultos y otras que utilizan tanto los niños como los adultos, esta opción era poco visible y resultaría incluso incómodo para estos últimos ver las señales, sin mencionar que también podrían pasarlas por alto literalmente. Con esto en vista, se decidió proponer un sistema de señales que estuviera aplicado tanto en las paredes como en el piso, puesto que la mayoría de las señales que son exclusivamente para niños no llevan texto y es más probable que las vean estando en el piso que en la pared. Además, esta característica se ve potenciada porque el piso, al ser de mosaico claro, contrasta con lo soturado de las paredes y permite que las señales se perciban de manera casi inmediata. Aunado a esto, la gama cromática propuesta en la hipótesis también debería reforzar la visibilidad de las señales. Señales finales. Después de todo el proceso de bocetaje, ideas que fueron surgiendo a lo largo del proceso creativo, se llegó a la visualización final de las señales en cuestión. Entre estos aspectos establecidos se encuentra la selección tipográfica. Esta fue la fuente Calibri en un peso bol definido en un puntaje 90. Cuenta con características parecidas a los pictogramas trabajados, con formas muy bien definidas y con gran espacialidad, elementos que son de gran ayuda al momento de llevar la señal a una lectura. Ya sea a una distancia alejada o cercana, las letras en la aplicación son entendibles y fáciles de identificar, y se complementan de buena manera con las formas de las señales. Existen 3 tipos de formas utilizadas en la señalética final. La primera es una forma circular
que sirve únicamente para aquellas señales que solo necesitan una lectura de pictograma en ella. La segunda cuenta con una forma rectangular de esquinas redondeadas, estableciendo así un parámetro fijo para la función de esta, la cual es solo contener texto. Y como tercera forma, se fusionan ambos parámetros para crear una señal contenedora de texto y pictograma, de forma circular en la punta de la misma y un bloque recto hasta el borde curvo del otro extremo. Ya teniendo la forma de las señales, se procedió a hacer la selección cromática de cada una, tomando como referencia los colores del jardín de niños. De esta manera, se decidió usar armonías monocromáticas en las señales y se estableció un sistema de color para cada tipo de señal. Las rosas se implementaron como señales de indicaciones o instrucciones. Las naranjas quedaron para los salones, azul para servicios que ofrece el jardín de niños, rojo, amarillo de prevención y prohibición, mientras que verde quedaron las establecidas por Protección Civil, a excepción de la señal de extintor, que por ley también tiene que ser roja. La aplicación de las señales en los entornos es mixta. Existen señales que van adosadas a la pared, mientras que existen señales que van adosadas a la pared y también bajan al piso, como son las de los salones. De igual manera, existen señales que se aplican únicamente en el piso. Estas son de prohibición y precaución. Sus usuarios principales y exclusivos son los niños, de manera que se aplican en el piso para que estos las puedan reconocer y ver a primera instancia y las entiendan. Todo lo que bien empieza, bien termina. Conclusión. Al finalizar el proyecto de desarrollo del sistema señalético del Jardín de Niños Alfa, se pudo obtener un grato resultado. En primero, se realizó un exitoso sistema de hilos conductores y de identificación en todas las señales de la institución, desde el aspecto de realización de pictogramas, la selección tipográfica y formas de las mismas, hasta la gama cromática utilizada para estas. Se logró exitosamente cumplir uno de los aspectos más importantes en este proyecto en particular, el cual era crear señales que tanto adultos como niños entendieran, y se logró de cierta manera que hasta los más pequeños gustaran de las mismas, por ser llamativas y fuera de lo común, sin perder la principal función de estas, la cual era informar y comunicar. Con respecto a la hipótesis, se puede concretar que se cumplió totalmente. Todo lo que se planeó y se predijo que podía funcionar dentro del desarrollo del proyecto resultó ser cierto y funcional a la hora de llevar a la producción el trabajo final. Es decir, las señales sí terminaron contando con aspecto simple e infantil, gracias a que los pictogramas terminaron siendo sencillos y fáciles de entender por sus formas orgánicas y suaves. Se utilizó una tipografía sans serif en las señales, se tomaron en cuenta los colores de la empresa dentro de la clasificación de la señalética y hasta fue acertado uno de los materiales propuestos para las señales a utilizar, que fue el acrílico. Se concretó satisfactoriamente todo lo propuesto al inicio de la investigación, dado que resultó ser acertado, dando así una imagen que, desde el comienzo del trabajo, todos los integrantes del equipo tenían aterrizada la problemática que se presentaba con respecto a la solución gráfica. Para finalizar, es importante resaltar que como equipo todo el tiempo se estuvo en constante comunicación y aunque a veces hubieron diferencias o discrepancias al momento de proponer ideas, nunca se dejó de lado a ningún integrante y siempre existió apoyo entre nosotros. Así, se pudo sacar un sistema señalético funcional y satisfactorio tanto para nosotros como para el cliente. Esperemos que haya sido de su agrado. Pónganos. Los queremos. Adiós. Adiós, amiga.